En esta parte de la diapositiva nos están mostrando otro sistema de reparación que es el sistema de excisión de bases. Es decir, a diferencia del sistema de excisión de nucleótidos, que para quitar nucleótidos generalmente varios, se tienen que romper los enlaces fosfodiéster. En este caso, como es excisión de bases, para quitar una base nitrogenada, bien sea una purina o una pirimidina, lo que se tiene que romper son los enlaces N-glicosídicos. Entonces, para este sistema hay unas enzimas que se llaman las N-glicosilasas. Entonces, esas son muy específicas porque reconocen la base alterada. Entonces, por ejemplo, la presencia de uracilos en el DNA es identificado por una enzima uracil DNA glicosilasa. Entonces, especializada en reparar la presencia de uracilos en el DNA. Ahora, este sistema de excisión de bases también sirve para detecta y repara, por ejemplo, metiladeninas, 3-metiladeninas, 7-metilguanina, 8-oxoguanina. Entonces, la enzima especializada en reconocer uracilos es la uracil DNA N-glicosilasa. Por ejemplo, la enzima especializada en reconocer 8-guanina, en el caso de los procariotes es la proteína MUT-M y en el caso de los eucariotes es la proteína OGG1, en mamíferos específicamente. Entonces, una vez la uracil DNA glicosilasa detecta, entonces rompe el enlace fosfodiéster, entonces genera un sitio apurínico o apirimidínico, dependiendo de que lo que se quite sea una purina o sea una pirimidina. En este caso, como se quita uracilo, pues es un sitio apirimidínico. Entonces, ¿qué queda ahí? La ribosa. No está la base. Posteriormente hay una endonucleasa, AP endonucleasa, que puede ser AP por apurínico o apirimidínico. Entonces, la AP endonucleasa lo que hace es romper el enlace fosfodiéster hacia el extremo 5' de donde está el sitio AP. Una vez se genera este NIC por la acción de la AP endonucleasa, entonces posteriormente actúa una desoxirribosa fosfatasa, que lo que hace es quitar este grupo fosfato, el azúcar, y romper este enlace para quitar esta molécula y generar un gap de un nucleótido. Posteriormente, entonces, la DNA polimerasa actúa produciendo nick translation. ¿Qué quiere decir eso? Su actividad exonucleasa 3', 5', quita nucleótidos hacia adelante y la actividad polimerasa va agregando nucleótidos. Finalmente, entonces nos queda un nick que es sellado por la acción de una enzima ligasa. Entonces, ese es el sistema de reparación de excisión de bases. Para el caso de la uracil DNA glicosilasa, entonces el sitio tiene una cavidad, un sitio donde solamente se puede acomodar el uracilo. La timina, dicen, no se acomoda porque la timina aquí en el carbono 5 tiene un grupo metilo y ese grupo metilo hace un impedimento estérico con la tirosina 147 de la enzima uracil DNA glicosilasa. Entonces, este es un... en el caso de la 8-oxoguanina, que es una reparada por el sistema de excisión de bases, entonces si no se repara y se replica, entonces la 8-oxoguanina puede aparearse con una adenina. Entonces finalmente, posteriormente, en una segunda ronda de replicación, esta adenina se aparea con una timina. Entonces un par de bases que era citosina guanina, que después era citosina oxoguanina, termina convertido en una pareja adenina-timina, es decir, se produce una transversión, ¿sí? Porque una pirimidina se cambió por una purina o una purina se cambió por una pirimidina. En esta parte de la diapositiva está el sistema de reparación de malos apareamientos, es decir, durante el proceso de replicación se reparan algunas mutaciones, algunos errores por la actividad exonucleasa 3', 5' de las DNAs polimerasas, pero aún así quedan errores. Entonces, posteriormente esos errores son reparados por el sistema de reparación de malos apareamientos.
Entonces, inicialmente, los malos apareamientos son reconocidos por las enzimas MUT-S, MUT-L, MUT-H. Ahora, este sistema también detecta no solamente malos apareamientos, sino detecta inserciones, ¿sí? Asas que se forman por inserciones o por deleciones. Entonces, también repara ese tipo de mutaciones. Entonces, inicialmente reconocen MUT-S, MUT-L y MUT-H, reconocen el sitio. Una vez reconocido el sitio, entonces empiezan a producir enrollamiento del DNA, con hidrólisis de ATP. Una vez enrollan, entonces se aproximan y encuentran una secuencia GATC. Ellos detectan de estas GATC cuál está metilada en las adeninas. Si está metilada en las adeninas es porque esa secuencia está en la plantilla, entonces ahí no está el error. El mal apareamiento debe ser en la secuencia GATC que no está metilada. Entonces estas enzimas, realmente la que corta es la MUT-H, que donde corta aquí en la cadena que se está sintetizando, que es la que debe tener el error, hacia el extremo 5' de esta citosina. Entonces esto genera un NIC por la ruptura. Posteriormente nos dicen entonces la hexonucleasa, la helicasa, separa un pedazo de las cadenas, se mueve hacia atrás, se desplaza hacia atrás, produce un colgajo de cadena sencilla, y ese colgajo de cadena sencilla es eliminado por una hexonucleasa. Entonces al final eso aquí nos queda un gap que posteriormente la DNA polimerasa 3 por su actividad polimerasa lo llena, y finalmente se genera un NIC, que ese NIC es reparado por una ligasa. Nos dicen, entonces este es el sistema de reparación de malos apareamientos. En eucariotes nos hablan de que hay unos homólogos tanto de MUT-S como de MUT-L como de MUT-H. Entonces nos dicen, por ejemplo, los tres de los homólogos de la MUT-S son los MSH2, MSH3 y SMH6. En esta parte nos están mostrando una alteración que puede producir malos apareamientos. Entonces nos dicen las desaminaciones de las metilcitosina. Entonces habíamos visto que la desaminación de la citosina producía uracilos, pero la desaminación de las metilcitosinas no produce uracilos, produce timinas. Entonces en ese caso produce malos apareamientos. ¿Por qué? Porque esta timina quedaría apareada con una guanina que anteriormente estaba apareada con una citosina. Mutaciones en proteínas que codifican para el sistema de malos apareamientos. En el caso de los eucariotes, por ejemplo, en las proteínas homólogas a MUT-S o a otras, entonces están asociadas con cáncer hereditario no polipósico de colon. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando otro sistema de reparación, en este caso para reparación de rupturas de enlaces fosfodiéster en las dos cadenas o DSBs. Entonces este tipo de mutaciones por rupturas que se pueden producir porque se detuvo la replicación, o por radiaciones ionizantes, o por radicales libres, se producen rupturas en el DNA de doble cadena, dos enlaces fosfodiéster en las dos cadenas. Puede ser reparado en la fase S o G2 del ciclo celular por la recombinación homóloga, y en el resto del ciclo celular por un sistema de reparación diferente a la recombinación homóloga, que es unión de los extremos de la ruptura. Quedan dos extremos, entonces lo que hace es unir estos dos extremos, pero no lo hace por recombinación homóloga. En ese caso se pierde parte de la información. En cambio, en la recombinación homóloga, como se utiliza generalmente la cromática hermana, entonces la reparación es perfecta. Entonces nos dicen
hay varios eventos iniciales, por ejemplo, se fosforilan una histona H2 especial, que es la histona H2 AX, que produce modificaciones que permiten iniciar el proceso de recombinación para reparar. También nos dice que hay proteínas como la ATM que nos activa la nucleasa 5'3, entonces esa nucleasa 5'3 es una exonucleasa 5'3', entonces recorta los extremos 5', dejando los extremos 3' más largos, sobresalientes. Posteriormente, esos segmentos de DNA de cadenas sencillos son rellenados por acción de la RNA polimerasa con ribonucleótidos a las cadenas sencillas, entonces se une la proteína RPA, pero posteriormente esa proteína RPA es reemplazada por la proteína RAT51 con la ayuda de las BRCA1 y BRCA2, que también ayudan en el proceso de recombinación homóloga. Aquí muestran también una exonucleasa que también participa en la eliminación de nucleótidos en los extremos 5'. Entonces, mediante este proceso se hace la reparación de rupturas mediante recombinación homóloga. No explican el NHJ cómo es el mecanismo, pero se conoce en algún detalle. Mutaciones en genes, por ejemplo, que codifican para proteínas que están relacionadas con la recombinación homóloga, entonces hacen que esa recombinación homóloga no repare, por ejemplo, este tipo de mutaciones. Entonces se asocia mutaciones en estos genes con cáncer de ovario, de seno y también con anemia de Fanconi. Finalmente, realmente esta figura tiene errores. Entonces, a ver, este significa, nos lo mencionan particularmente en procariotes, porque también hay recombinación homóloga, aunque no hay cromosomas homólogos, solo hay un cromosoma en el caso de los procariotes, nos explican en el libro. Entonces nos dicen, es un sistema de reparación para reparar gaps en una de las cadenas que se está sintetizando. Entonces, ¿por qué se produce este gap? Porque el proceso de replicación aquí se detuvo. Entonces realmente en esta figura lo que es el extremo 5' es 3' y lo que es 5' es 3' es 5'. Aquí está lo mismo, este es el extremo 5' y donde se están agregando nucleótidos es al extremo 3'. Cuando el extremo 3' llega a la plantilla y la plantilla tiene un dímero de timina, la polimerasa no puede continuar. Entonces se detiene el proceso de replicación y aquí se produce un gap porque no se pueden agregar todos estos nucleótidos a este extremo 3', repito, esto es extremo 5' y este sería el extremo 3'. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces factores como REC-F, REC-O, REC-R ayudan a que se produzca esta ruptura, se genere DNA de cadena sencilla. Ese DNA de cadena sencilla es unido por la proteína REC-A, que es el homólogo de RAT51 en los eucariotes. Esta proteína REC-A hace que esta cadena se desplace posterior y este extremo 3' va a actuar como primer. ¿Para qué? Para que se pueda continuar el proceso de replicación. Posteriormente se saca un segmento de esta cadena y se agrega aquí. De todas maneras queda el error, ¿sí? Pero entonces se permitió continuar el proceso de replicación, que no se detuviera. Ya posteriormente nos dicen aquí el sistema de excisión de nucleótidos, de reparación por excisión de nucleótidos, repara este dímero de timinas.